siguiente aclaración. El trabajo ya está establecido para ustedes, ya tienen fecha. Voy a publicar en el Classroom para los que ya tengan, puedan ir subiéndolo. De todas maneras, para organizarnos, el día jueves nos tocaría ver el tema de la renuncia a la herencia. La renuncia a la herencia es un tema corto, no es muy largo. De hecho, el capítulo que habla de la renuncia a la herencia, si ustedes se fijan, tampoco tiene muchos artículos. Y esa clase la vamos a dedicar a revisar sus exámenes. Así que primero vamos a avanzar y luego voy a traer sus exámenes, los revisan, los firman y van a conocer sus notas. A eso obviamente se va a sumar el trabajo práctico que tienen. Y el trabajo implica que algunos no tienen ninguna nota porque no han presentado trabajo. Otras personas han copiado, por lo tanto probablemente tampoco tengan nota. Eso ya cada uno específicamente sabe, porque es consciente, pasa. Acá también hay un espacio. Porque es consciente de su presentación o no del trabajo. Entonces, ya más o menos con su nota del examen, ustedes van a conocer cuál es el resultado final que tienen en el primer parcial. Y eso se va a pasar, según tengo entendido, si respetan el calendario, a partir del 16 de junio, esto es la próxima semana. Ustedes ya van a tener y van a conocer anticipadamente más o menos sus notas. No son una maravilla sus notas, desde ya les aviso. Y hay un problema que está muy marcado con todos ustedes. No tienen lectura de comprensión. Agarran una palabra y la miran genéricamente sin entrar al detalle. Les pongo un ejemplo. Si les hablo de aceptación de la herencia y en la pregunta les diga, desarrolle los efectos que provoca la aceptación de la herencia, ustedes leen la primera parte. Desarrolle aceptación. No sé si han hecho mucho lectura veloz, pero solo ven desarrollo, aceptación de la herencia. Entonces me desarrollan todo el concepto. La aceptación de la herencia es el hecho voluntario de adhesión al llamamiento que se hace al heredero y empiezan a darme el concepto cuando yo les he pedido cuáles son los efectos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya les estoy anticipando porque cuando vean su examen y me quieran venir a reclamar, primero lean bien la pregunta. Ustedes se han disparado, y muchos les ha pasado esto, de esa manera. Como les digo, no han leído bien la pregunta, no la han leído de manera completa. Han agarrado una y dos frases, las han hilvanado y han entendido que se estaba pidiendo el concepto o la introducción de determinada figura jurídica, han arrancado con eso sin entender que se les estaba pidiendo otra cosa. Probablemente clasificación, probablemente características, pero ustedes no se han dedicado a observar eso. Han corrido las 100 yardas sin fijarse a qué lado estaban yendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un error que tienen que ir corrigiendo. Y lo mismo me ha pasado para las personas que he tomado en otros grupos, les he tomado virtual. O sea, curiosamente, los resultados son malos en el examen escrito y son malos en el examen virtual y son peores en el examen oral. ¿Por qué? Porque ustedes no se concentran. Escuchan una palabra y primero se enfocan en el término y probablemente en la aproximación del término y nada más. Entonces, esa dificultad, si ustedes hacen un análisis, probablemente la misma dificultad tengan en todas las materias, porque seguramente están haciendo lo mismo. Y por lo tanto, ya en este primer parcial, cuando vean ustedes el día jueves sus exámenes, van a ir revisando, se van a dar cuenta del error que han cometido y bueno, lo que tienen que hacer es reparar el error, ser más acuciosos cuando ven el examen. ¿Qué es lo que pasa?
ponen nerviosos o se desconcentran y están en pos de buscar ayuda. Y mientras hacen eso, pierden el tiempo, el precioso tiempo, y después hacen lo que pueden a marcha forzada. Eso les está ocurriendo. De ahí el resultado que, como les digo, salvando excepciones, las notas, hay muy pocas buenas notas, los demás tienen esa dificultad y tienen que corregir. No pueden quejarse ahora porque no ha sido un examen virtual, han tenido un examen escrito, que en algunos casos era muy puntual, simplemente indique. Y ahí se han disparado, por ejemplo, cuando les he preguntado teorías, me han hablado de una teoría de otra lección, cuando les estaba preguntando yo de otra lección. Entonces, revisen el tema de su lectura de comprensión, están fallando muchos, casi todos en eso. Bien, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ya les estoy dando un anticipo, qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que se va a ver. Y ese día voy a traer los exámenes, les estoy diciendo, creo, ahora a la mayoría de los asistentes, porque después de ese día ya nadie me puede decir, ha traído mi examen, no he conocido mi nota, no he podido venir. Esperan al día que se abre el sistema y verán sus notas en el sistema. No puedo ir cargada de sus exámenes para que los revisen el día que quieran. Por eso señalamos y fijamos una fecha. Bien, estamos hablando de la aceptación de la herencia. Y en la aceptación de la herencia, de una manera figurativa, ustedes tienen que ponerse en el siguiente plano. La aceptación de la herencia es un llamamiento que hace la ley cuando se abre la sucesión. ¿Cuándo se abre la sucesión? Con la muerte real o presunta de una persona. Al abrirse la sucesión, ustedes tienen que fijarse primero si están dentro del grupo de los llamados a la sucesión. Porque puede ser que ustedes ni siquiera ingresen a la sucesión. Por ejemplo, el caso, y ahí es donde se genera debate, de la ex esposa, por ejemplo. Fallece el ex esposo y en algunas personas muy ambiciosas, por cierto, creen que todavía tienen una expectativa y posibilidad de heredar al ex esposo. ¿Cuál es la figura que utilizan? Cuando uno se divorcia, les pongo el ejemplo, cuando uno se divorcia, las fases son las siguientes. Plantean la demanda de divorcio. La demanda de divorcio va a ser acogida por el juez y luego de cumplir un procedimiento va a llegar una sentencia judicial. A ver, ese muchacho de gordo, ¿tú eres del curso o eres un visitante acá en la clase? Ya, entonces atiende. El proceso de divorcio, sale la sentencia de divorcio y desde que se ha tratado la sentencia de divorcio se ha disuelto el vínculo matrimonial. Lo que sigue a continuación después de la sentencia es la cancelación de la partida matrimonial. Algunas personas ese trámite se olvidan, lo dejan por descuido, por X o Z razón, pero no significa que uno no se haya divorciado. A partir de la sentencia uno ya ha quedado divorciado. ¿Qué sucede con algunas personas? Cuando en ese tránsito entre la sentencia de divorcio y aún no esté cancelada la partida, se produce el deceso del excónyuge, todavía creen y tienen la vaga idea de que sí son herederas, algunas esposas o esposos. Entonces se plantean, van y hacen el trámite de aceptación de la herencia, pelean todavía con los hijos, etcétera, se dan cuenta, cuando ahí ya no había la mínima posibilidad de que esa persona pueda declararse o aceptar la herencia de una persona a la que ya no estaba llamada a suceder. ¿Se dan cuenta? Y ese detalle es el que tienen que darse cuenta. El problema es que algunos abogados que no conocen o porque pretenden
probablemente generar algún honorario sobre eso, impulsan más bien al cliente y le dicen, sí, tienes que pelear, te corresponde, es parte de tu herencia, etcétera, y bla, 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 bla. Entonces entran en ese procedimiento. Cosa distinta es que le hubiera tocado pedir la división de bienes gananciales, y ahí está el error del abogado. Cuando se produce el divorcio, luego del divorcio se cancela la partida matrimonial, si hay bienes en común, se plantea una demanda en otra vía, que es el proceso ordinario de división de bienes. Ya no se hacen de manera conjunta. Antes uno se divorciaba y podía pedir la división de bienes, excepto si hay acuerdo regulador. Cuando uno se divorcia por un acuerdo entre partes, ya pueden decidir la división de sus bienes porque se distribuyen. Entonces, lo único que hacemos es ir al juez, llevarle nuestro documento de acuerdo regulador y decir, señor juez, estamos llegando a un acuerdo, queremos divorciarnos, estamos estableciendo la asistencia familiar, los regímenes de visita a nuestros hijos menores, la guarda compartida, y estamos determinando que los bienes que hemos adquirido en el matrimonio se dividan. Si todo eso hubiéramos hecho en un documento y vamos de acuerdo, le presentamos al juez de familia y el juez de familia dirá, perfecto, se homologa este documento, ustedes están divorciados a partir de este momento y se cumple todo lo que han fijado en el acuerdo regulador. Pero si no se ha hecho eso y el proceso de división ahora se convierte en la etapa más conflictiva, porque antes el gran conflicto era demostrar la causal de divorcio para poder divorciarse. Ahora ya no tenemos la necesidad de mostrar ninguna causal, de manera que el debate se concentra en la división de los bienes. Y si el deceso se ha producido en ese mismo momento, algún abogado, que por cierto no conoce de derecho sucesorio, le dice, tú tienes que aceptar la herencia. No es que la esposa o el esposo o el ex contrayente tengan que acogerse a este trámite. Lo que tienen que hacer es que luego de la sucesión hereditaria pidan la división, si esto hubiera quedado pendiente, y la dirijan contra los herederos. Pero es un trámite distinto. No pueden embarcarse dentro del mismo vehículo como el resto de los herederos bajo una aceptación de la herencia. Ya no existe esa posibilidad. Bien, por eso decimos que en realidad la aceptación de la herencia es una adhesión a un llamamiento. La ley nos llama a los que somos potenciales herederos. Y si nosotros aceptamos ese llamado, nos estamos adhiriendo a lo que la ley nos está invitando. Las formas de aceptar son esta aceptación pura y simple, la aceptación con beneficio de inventario o la renuncia a la herencia. ¿Cuáles son las características? Ya habíamos avanzado algunas indicando que es un derecho personal o individual. Recuerdo que les había hecho una imagen indicando el caso del fallecimiento de una persona que tiene 3 o 4 herederos. No están obligados los 4 a aceptar al mismo tiempo. No están ni siquiera obligados a todos decidir de la misma manera. Uno puede decidir por la aceptación, otro por la renuncia y otro por la aceptación con beneficio de inventario. Eso dependerá de cada uno. Pero se trata, por lo tanto, de un acto de libre decisión. Pero una vez que se ha decidido, ya no es revocable. Una vez que yo he dicho, sí acepto la herencia, he ido al notario a hacer el trámite de la aceptación de la herencia, y luego recién me entero de que mi causante, que ha fallecido, tenía deudas, varias obligaciones, y recién tomo en cuenta que al hacer la aceptación de la herencia he confundido mi patrimonio con el patrimonio del causante, y que a quienes van a buscar los acreedores van a ser a mí y a mis bienes. En ese momento quiero dar una vuelta de timón como si estuviera escapando, y entonces ya no lo puedo hacer. Por eso se dice que es un acto revocable. Asumí de esa manera
y tengo que aceptar las consecuencias, excepto que exista alguno de estos vicios, como el error, dolo y la violencia. También les había hablado que en esos casos, cuando ha habido una coacción, cuando ha habido una amenaza violenta y alguien a punta de un cañón te dice tienes que ir al notario a hacer la aceptación de esta herencia, porque si no las consecuencias van a ser estas, aquellas y más allá, y tú accedes, tienes 30 días después del hecho, del acto violento, del error o del dolo, para pedir la anulabilidad de esa aceptación de la herencia. El plazo, si se dan cuenta, es muy corto. Pasado ese término, uno ya no puede hacer nada y se considera como un aceptante puro y simple. Por eso decimos que no es revocable y tampoco es modificable. Por eso he sido muy cautelosa en repetirles muchas veces y machacar en esto. Cuando fallece alguien, no existe la posibilidad o no debería ser que ustedes inmediatamente quieran ir a un notario, tramitar la aceptación de la herencia, porque hay etapas previas que hay que cumplir, hay que someter a una exhaustiva revisión, ver cuáles son las obligaciones que trae ese patrimonio y si no va a resultar en un perjuicio para nosotros. Y luego de eso recién decidir. Por eso que entre las formas de aceptación de la herencia tenemos una aceptación pura y simple, tenemos la aceptación con beneficio de inventario. Ustedes están trabajando sobre esto, ustedes van a o están indagando sobre esto. La aceptación pura y simple como tal puede ser de dos formas, expresa o puede ser tácita. Expresa es el resultado de un acto meditado que termina traducido en una escritura pública. Y aquí abro un paréntesis. A partir del año 2014 se promulgó la ley del notariado. Con la nueva ley del notariado, muchas atribuciones que eran las de un juez pasan a ser las atribuciones del notario, sobre todo en temas sucesorios. ¿Qué se hacía antes para hacer la aceptación de una herencia? Había un trámite que se hacía ante un juez en materia civil. Antes, los jueces en materia civil, si ustedes ya están avanzando, ya han visto ley del órgano judicial, ¿no? Probablemente en ley del órgano judicial ustedes tenían que revisar que en la actualidad existen jueces públicos en materia civil, en materia familiar, materia penal, materia laboral, etc. Antes, en materia civil, se dividían en jueces instructores y en jueces de partido. ¿Por qué había esta diferencia? La idea de la ley era que dividíamos de acuerdo a la cuantía. Procesos de determinada cuantía, que eran de un interés económico muy alto, se tramitaban en un proceso ordinario ante un juez de materia civil, de partido en lo civil. Y los procesos de instrucción eran aquellos que o eran de menor cuantía o eran meros trámites. ¿Cuáles eran meros trámites? Precisamente la declaratoria de herederos. Vía judicial se solicitaba al juez la declaratoria de herederos. De modo que íbamos al juez cuando fallecía alguien, llevábamos lo mismo que presentamos un notario, certificado de defunción, el certificado que nos vincula con la persona que ha fallecido. Si somos hijos, ¿qué llevaríamos? Certificado de nacimiento. Si somos cónyuges, certificado de matrimonio. Exacto. Esa documentación se presentaba al juez instructor y el juez instructor dictaba una resolución declarando herederos ab intestato, aquellas personas que habían solicitado vía judicial. Ahora, para descongestionar las tareas que tienen los jueces, porque llega el 2014 y el Consejo de la Magistratura se da cuenta que los jueces perdían demasiado tiempo en atender estas minucias, se dan cuenta que podían resolverlas
otro tipo de autoridad como es un notario. Resulta que a partir del 2014, cuando sale la ley del notariado, la nueva ley del notariado, les pasan las atribuciones de los jueces a los notarios en materia sucesoria. De modo que las aceptaciones de la herencia se han convertido en trámites administrativos. Lo que antes era un trámite judicial, ahora es un trámite administrativo. ¿Por qué les hago esta explicación? Porque tal vez ustedes en algún momento, muchos de ustedes trabajan en el juzgado, muchos de ustedes trabajan en algún bufete, algún abogado, y cuando lean alguna carpeta de algún proceso o un expediente, se pueden encontrar con una resolución judicial que diga declaratoria de herederos. Y a ustedes les puede parecer que eso es irregular, que probablemente es un trámite que no debía estar ahí, pero sí, la referencia es que antes se tramitaba vía judicial y ahora se ha convertido en un trámite administrativo. Como es un trámite administrativo, además de ese descongestionamiento, ¿qué es lo que ha pasado? Que al notario se le paga, se hace un depósito bancario que va al Estado a través de las cuentas del Banco Unión. Al margen se paga parte al notario por hacer la transcripción del testimonio. Se presentan entre los documentos los certificados ahora de descendencia. Antes era muy fácil decir soy hijo único de esta pareja que ha fallecido, por lo tanto decláreme heredero. ¿Por qué? Porque en el CERECI, que es el Servicio de Registro Cívico, tampoco estaban sistematizada la información de las personas, ¿se dan cuenta? Y era fácil decir o engañar al juez. En cambio ahora, gracias a la tecnología, de alguna manera, ya no existe la posibilidad de engañar al notario, porque el notario, entre los requisitos, nos va a pedir certificado de descendencia y certificado de estado civil. Si alguien, algún hijo dijera, ha fallecido mi padre, quiero que me declare heredero, pero yo no tenía ni hermanos, ni tenía ni madre, o probablemente mi padre no se casó en un segundo matrimonio. Para evitar todos esos tipos de engaños, los notarios nos piden certificado de descendencia y nos piden certificado del estado civil, para saber si hay un padrastro, una madrastra por ahí que entren y que les corresponda esa herencia, y así evitar futuros conflictos o problemas en esa sucesión. No porque se los vaya a incluir, sino para que se deje sentado por el notario va a hacer su protocolo y va a decir de la documentación acompañada, el causante tenía estos y estos hijos. Se salvan los derechos de estos hijos que no están ingresando a esta aceptación de la herencia. Eso tiene que ponerlo como una referencia. Ahora, dependerá de sus herederos en el futuro si ellos también se harán a la aceptación de la herencia o probablemente renuncien a esa herencia, no lo sabemos, pero el notario, para salvar su responsabilidad, tiene que incorporar esos datos en el testimonio que el notario va a sacar. ¿Se dan cuenta? Ese es un elemento importante. Ahora, la doctrina y la propia ley, el Código Civil, nos habla que hay una forma de aceptación que sería una forma de aceptación tácita, donde nos dice es tácito cuando hacemos algunos actos que solo reconociendo nuestra calidad de herederos podríamos realizar. Ahora, esto es, hay una doble crítica acá. Probablemente, no se olviden, nuestro código, ¿cuántos años tiene? Pasa los 40 años. Hace 40 años estábamos hablando de Bolivia, seguramente en circunstancias en las que no había más de 6 millones de habitantes, finalmente un lugar muy pequeño, muy reducido, donde en cada ciudad la gente se conocía de alguna manera. Pero hoy en día no se puede hacer nada si no tenemos un documento escrito. Pero, de todas maneras, el código dice, ¿cuándo es tácita la aceptación de una herencia? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un compromiso de venta.
Si ustedes saben que su padre les ha dejado una casa, que ustedes se van a convertir en herederos de esa casa, entonces no han ido al notario, no han tramitado su aceptación de la herencia. ¿Por qué? Porque no tienen plata. Así de simple, no tienen plata. Saben que para hacer una aceptación de una herencia hay que pagar al notario, hay que pagar valorados al banco y luego lo más importante que sería pagar el impuesto sucesorio. Como no tenemos plata para eso todavía, nos metemos a ofrecer la propiedad que vamos a heredar y hacemos un compromiso de venta. ¿Por qué? Porque en el compromiso de venta vamos a recibir a cuenta algo y eso que recibamos a cuenta nos va a permitir seguir con nuestros trámites de sucesión. Una vez que completemos esos trámites y seamos herederos formalmente, podremos completar esa venta que queríamos hacer. Así tenemos que entender la aceptación tácita. Pero hay actos que no representan aceptación tácita. Por ejemplo, no te conviertes en heredero si pagas los gastos mortuorios, los gastos de defunción. No te conviertes en heredero si pagas las facturas del hospital, si tu padre o tu madre han tenido una enfermedad prolongada y de esa enfermedad se han generado gastos hospitalarios, médicos, medicamentos, etcétera. El hecho de que tengas que pagar eso es una obligación y es una responsabilidad de hijo, pero asumir esos gastos no implica aceptar la herencia que tú estés aceptando. Tomar medidas precautorias, como por ejemplo ponerle una anotación preventiva a un inmueble, terminar el registro de una hipoteca, porque si quisiéramos cobrar alguna probable deuda que ha dejado como acreedor nuestro causante, nos solicitamos la hipoteca judicial o completamos ese registro en derechos reales. Todo eso no significa una aceptación de la herencia, sino actos que se hacen o que se realizan procurando proteger el patrimonio del causante. ¿Por qué? Porque si no somos nosotros, probablemente venga otro de los herederos que acepte la herencia. Nosotros probablemente decidamos renunciar, retirarnos o aceptar con beneficio de inventario, pero los hechos demuestran que esta situación no es tan probable. ¿Por qué? No sé si ustedes se han fijado, sobre todo con el tema, no sé si ustedes han hecho celebrado algún compromiso de venta o ha firmado un documento últimamente en una notaría. En las notarías, los notarios se han vuelto mucho más exigentes de lo que eran antes. De manera que incluso cuando vamos con un compromiso de venta, si yo quisiera hacer un compromiso de venta y le quiero contar al notario, por favor, reconozca este compromiso de venta, yo voy a ser el futuro propietario de esta casa, porque mi papá ha fallecido, pero no va a faltar mucho tiempo para que yo regularice todo eso. El notario no me permite siquiera contarle esa historia, porque los notarios están obligados a solicitar las matrículas de todos los documentos que impliquen un bien, y donde está involucrado un patrimonio, tenemos que demostrar que somos titulares de ese patrimonio. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay dos situaciones. O el que quiera comprarnos esté muy seguro de que esa persona que nos quiere vender sí va a ser el heredero, y que si yo le voy a dar la plata, con ese dinero va a terminar de cumplir los trámites de la herencia, va a pagar impuestos, etcétera. Y puedo aceptarle un documento que sea un documento entre partes, porque eso sí se puede hacer. Los documentos privados, los contratos privados están vigentes. Podemos celebrar cualquier acuerdo, mientras no sea irregular o ilegal, lo celebramos entre partes, y si hay mucha confianza entre las partes, no necesitamos ir a un notario a hacer reconocimiento de firmas. Pero la cosa es más difícil si ustedes se meten, por ejemplo, con una persona jurídica. Y si ustedes quisieran hacer una compra, digamos, de un departamento y primero hacer un compromiso de venta con la empresa les va a exigir sí o sí que se haga un reconocimiento de firmas. No van a poder deslindar esa situación.
De manera que hoy en día, por las regulaciones que existen de la ley del notariado y porque además existe una autoridad que ejerce tuición sobre los notarios, como es Dirno Plus, los notarios están demasiado amedrentados, tienen mucho miedo de reconocer algunos documentos, no son tan fáciles de aceptar, por ejemplo, revisan demasiado y ahora, hoy en día muchas personas deciden hacer sus contratos sin el reconocimiento de firmas, arriesgándose a que si el contrato o el compromiso no se cumple, tengamos que ir a hacer un reclamo en la vía judicial. Esto es para decirles que esta forma, cuando decimos tácita, ya no es la más frecuente. Sería en todo caso una excepción a la aceptación de la herencia. ¿Se dan cuenta? Bien, finalmente, y lo que sus compañeros preguntaron la clase anterior, ¿existe un plazo para la aceptación de la herencia? Sí, son 10 años para aceptar la herencia. Vencido ese término, prescribe el derecho del heredero a la aceptación de la herencia. Pero también les había aclarado que estos 10 años no se pueden aplicar a todas las circunstancias. Por un hecho elemental, si la persona que ha fallecido ha dejado obligaciones y ha dejado a muchos acreedores, se dan cuenta, sería fácil una forma de deslindar obligaciones frente a un acreedor, decir, soy heredero, pero voy a esperar mis 10 años, me voy a tomar mi tiempo para aceptar esta herencia. Mientras tanto, el pobre acreedor obviamente va a quedar angustiado porque ¿en qué quedaría su situación? No se olviden además que si no cobra en 5 años, prescribe la posibilidad de cobrar la obligación y entonces verdaderamente hay una situación de angustia de ese acreedor. ¿Qué ha hecho la ley para esos casos? Para cualquier persona interesada, fundamentalmente acreedores, pueden pedir al juez que fije un plazo razonable, que generalmente son estos 30 días, para decirles a los herederos que ellos manifiesten cuál es su determinación. ¿Van a aceptar la herencia? ¿Van a renunciar a esta herencia? ¿O van a aceptarla con beneficio de inventario? El juez les da 30 días a los herederos. Si luego de esos 30 días los herederos no dicen nada, hay un silencio, ese silencio la ley lo toma como una aceptación pura y simple. Y ese es un peligro. Porque si yo heredero no he cumplido o le he prestado importancia a esa combinatoria del juez y simplemente no digo nada, directamente asumo la condición de un aceptante puro y simple. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es la consecuencia más perjudicial? Confusión de patrimonios, exactamente. Entonces, ese heredero va a verse en algún momento, va a ver su patrimonio afectado porque el acreedor va a pedir que se le embargue sus bienes, que se anote preventivamente y luego que se remate. Por lo tanto, existen evidentes riesgos y en materia sucesoria, cuando estamos en situaciones de esta clase, no hay que restarle importancia. Muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Van al abogado, recurren cuando ya no se puede hacer nada, cuando resulta muy extemporáneo. Dicen, recibí esta notificación porque me enteré que mi papá debía a estas personas, me dijeron que tenía que pronunciarme, pero un abogado me dijo que no hiciera nada y que con eso no me iban a perjudicar. Se dan cuenta que la falta de conocimiento en algunos profesionales puede acarrear este tipo de circunstancias y que sin saberlo, por ignorancia, uno quede aceptando la herencia y por lo tanto respondiendo con su patrimonio y con la probabilidad de que uno sea rematado, sus bienes sean rematados. En ese sentido, en estas circunstancias de las aceptaciones de la herencia, cuando hay obligaciones, tienen que ser muy cautelosos y hay que tomar en cuenta todas estas determinaciones de la ley. Bien, vamos a ahondar obviamente mucho más sobre este tema cuando veamos la aceptación con beneficio de inventario.
ley nos pone plazos y nos pone formas a la aceptación de la herencia. ¿Bien? En este caso, cuando los acreedores solicitan al juez el plazo, los herederos pueden manifestar o solicitar al juez que se pueda ampliar este plazo para ver si van a aceptar o no, o rechazar la herencia. Es que ahí o está se en la manejan aceptación. esos 30 días nada más. Ahí está en la aceptación con beneficio de inventario. Eso estás averiguando, Max. Todavía no me voy a adelantar a decirte. Porque la respuesta está ahí. Está en el tema de la aceptación con beneficio de inventario. Ahí vamos a ver si la ley nos permite y nos da una tolerancia de más plazo o menos. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a dejar ahí todavía. Hasta que ustedes completen la exposición de la aceptación con beneficio de inventario. Pero al margen de eso, ¿alguna otra duda, pregunta? Dígame. Una preguntita. En el caso, supongamos que hay una señora, digamos, ya super mayorcita, que quiere dar la casa en anticrético, pero las personas que entrarían en esta casa para realizar ese contrato de que sería de anticrético, corre el riesgo, obviamente, de que la señora fallezca. ¿Estaría bien que las personas que van a suceder bienes también firmaran o cómo sería en ese caso? A ver, primero nos ubicaremos en la figura del anticrético. ¿Qué es el anticrético? Acuérdense, ¿qué era el anticrético? Es un préstamo de dinero, es una deuda y cuando tú dices una señora mayor da en anticrético su casa, su propiedad, ¿verdad? Tenemos que entender que ella es la deudora. Ella debe y está garantizando con su patrimonio, con su casa. Y lo que ella está recibiendo a cabo por entregar su casa es cierta cantidad de dinero. Entonces, ella como deudora, los que tendrían que tener cuidado son los anticrecistas. El que va a dar la plata a una señora que probablemente fallezca. No tanto los herederos de la señora, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque finalmente ella es la que debe. Y los herederos de la señora pueden decir, renuncio a la herencia, y si no completaron el trámite del anticrético, que es mucho más peligroso, si no se lo ha hecho en documento público y no se ha inscrito en derechos reales, grandes problemas van a tener los acreedores, ¿te das cuenta? No los herederos de la señora. Los que tendrían que preocuparse es, si contratas un anticrético, tú anticrecista con una señora mayor, deberías tener cuidado de que le pueda pasar algo a la señora, de que sus herederos nunca los encuentres. ¿Cómo vas a reclamar tu plata? Y si todavía a eso no has hecho tu escritura pública y no la has registrado, tienes muchos más problemas, ¿te das cuenta? Entonces, eso pasa en el tema del anticrético. En ese caso sería lógico entregar hacer efectivo cuando ya se ha realizado la inscripción, ¿no? Derechos reales. O sea, cuando si ya se ha registrado, claro. Entonces, respondiendo un poco, respondiendo a tu pregunta, ninguna otra persona necesita firmar ese documento. Lo que sí tiene que hacer ese documento es cumpliendo las formalidades que pide la ley. ¿Cuáles son las formalidades? Ir a un notario y registrar el anticrético, porque al registrar esa prenda vas a tener como acreedor la posibilidad de demandar y luego rematar esa propiedad para recuperar lo que has prestado, ¿ya? Esa probabilidad. En cambio, tú me decías que recién se entregue cuando se inscriba. Sí. Pero eso ya cuidado. Claro, el que tiene que ser cuidadoso siempre con esto es el anticrecista, el que ha puesto la placa. Siempre tiene que registrar su documento, tener cuidado que sea en una escritura pública y que esté registrada en derechos reales. Lamentablemente, en el tema de anticréditos, nadie ha hecho eso, o muy pocos hacen. ¿Por qué? Por no gastar dinero, por no ir a registrar en derechos reales y no pagar impuestos, porque saben que se paga un impuesto, terminamos con estos problemas, como el que su compañera señala, ¿no? Que es un problema evidente. Y hoy en día está en boga nuevamente los anticréditos. ¿Por qué? Por el tema del cambio del dólar. Es un gran conflicto entre los anticrecistas y el propietario.
el propietario que quiere aprovecharse de la situación y devolver, porque quiere devolver en bolivianos, y el anticresista que no le acepta porque quiere recuperar sus dólares, y no hay dólares. Pero no ¿Se sería dan cuenta? sino que la situación te demanda. Claro, pero sales perdiendo, ¿no? O sea, Claro, sales finalmente perdiendo. como acreedor pierdes algo, porque ahora ese dinero que prestaste no vale ni la mitad si te devuelven en boliviano. Ese es el problema. Pero en culpas no se le atribuye. Claro, no se le puede atribuir la culpa. Y efectivamente la ley es más el código. Si ustedes están ya viendo obligaciones y han hablado de esto con su docente, les va a decir que más bien la ley permite que esa devolución sea en boliviano. Está completamente permitida. Y los anticresistas que se rehúsan a recibir, ¿no? Están extendiendo y dilatando esas circunstancias hasta que el propietario lo que tiene que hacer es una oferta de pago y consignación en un juzgado y decir, acá devuelvo el dinero de este señor, equivale a esto, al tipo de cambio Es un social. problema moral, ¿no? Ético, ¿no? Si me han dado el dólar, devuelven el dólar, pero digo, no tengo dólares, no bolivianos más. Claro, o el tema de entrar, algunas personas más racionalmente han logrado concertar en conciliación, ¿no? Decir, tengo la mitad en dólares, te puedo devolver, mitad en dólares, mitad en bolivianos, porque finalmente también otro gran perjuicio es que el propietario se ha visto privado de su casa y a veces el anticresista también la casa la ha dejado hecha tomada, ¿no? Entonces hay obligaciones. Hay perjuicios mutuos, ¿no? En ese tema que se han visto agudizados por esta situación. Bien, pásenme la lista de asistencia. Para las personas que han entrado al último, les he indicado que el día jueves vemos el tema de la renuncia a la herencia y luego de la renuncia revisamos los exámenes. Les voy a traer sus exámenes. Patiño, Max, Serna, Mamani Katari, Ríos Choque, Quiroga, Hinojosa Javier, Camacho, Carita Quispe, Fernández Orellana, Uter Ramiro, Romero, Ibarra Aima, Peredo Nicole, Fuentes Pardo, Rodríguez Guzmán,